16:36. Continuamos acá en el aire de la gráfica y tengo en mis manos un libro con un título que es una invitación a la lectura. Porque claro, te aparece un Diego Armando Maradona juvenil y el título es Dios es Argentinos, de la paternal al mundo. Y tiene que ver con el primer Diego. El Diego que debutó aquel 20 de octubre de 1976 en Juan Agustín García y Boyacá, el pibe de los eternos rulitos y la camiseta número 15, y ese Diego que se forjó y se formó en la Asociación Atlética Argentinos Juniors y que logró que un club de barrio, un club que, salvo en aquel 1960, que estuvo peleando el campeonato, se codeara con los grandes, se codeara con los títulos y que el mundo del fútbol, y no solamente el fútbol argentino, sino en todos los lugares del mundo, dijeran, che, en Buenos Aires, en un barrio llamado La Paternal, hay un club llamado Argentinos Juniors que tiene un crack, y ese crack se llama Diego Armando Maradona. Hernán Russo Siseskin, espero haberlo dicho bien, porque esa cantidad de consonantes ayuda a la confusión. Asusta un poco. Escribió el libro del Diego de Argentinos Juniors. Hernán Russo, bienvenido a Vila Cancha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por estar compartiendo este momento aquí en Abrir la Cancha en Radio Gráfica, un lugar que me estabas contando antes, un ratito fuera del aire, un lugar emblemático, ¿no? Para la radiofonía argentina, ¿no? Y con tan importante, uno que le da valores a esas cosas. Así que nada, muy agradecido por la invitación para hablar de Diego y de Argentinos Juniors. Y cuando decimos Argentinos Juniors, bueno, está Nicolás Podrosny, que nos está acompañando, el representante de la Asociación Atlética aquí en Vila Cancha. ¿Cómo andas, Podro? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes, Hernán, un gusto tenerte acá. Argentinos y Maradona, un vínculo que no fue corto, para nada, para nada. Fueron 5, 6 años, si contamos también el tramo de inferiores, muy intenso. Te diría 12 en realidad, 12 años. 12 años. 12 años, Diego llega con 8 años, en marzo del año 69, por esa historia que ya es leyenda, ¿no? Gracias al amigo Goyo Carrizo, que le dijo a Francis Cornejo, tengo un pibe amigo que juega mejor que yo, y Francis le dijo, pero si vos sos el mejor de la categoría, no puedes jugar mejor que vos, pero bueno, tráelo. Y bueno, así fue la historia de Diego, de cómo Diego llega a Argentinos por esas casualidades, y se fue con 20 años en febrero del 81, donde vistió por última vez la camiseta de Argentinos, cuando se hace el pase del siglo, como lo llamo yo, en el préstamo a Boca Juniors. Ya vamos a llegar a esa historia, ¿no? Sí, hay mucho. Lo que yo siempre digo, que cuando uno le preguntaba a la gente qué cosas recuerda, porque, viste, esto que decías vos, que parece que es corto el tiempo de Diego en Argentinos, porque la gente por ahí recuerda poquitas cosas. Entonces yo a veces hago ese juego de decir, bueno, ¿qué se acuerdan del Diego de Argentinos? Y te dicen los Cebollitas, la época esa emblemática de ese equipo que le ganaba a todos, el debut en primera con el Caño Cabrera en la cancha de Argentinos, como bien mencionaste, la fría tarde de un miércoles 20 de octubre del año 76, y los 4 goles al Loco Gatti, que fue el antepenúltimo partido de Diego en Argentinos, porque después de ahí jugó 2 partidos más y no jugó nunca más. Después viene lo del pase a Boca. Pero en el medio está toda esa historia del Diego de Argentinos, del Diego que llegó siendo cebollita al Diego que se fue a Boca. Fueron 12 años, que incluyen obviamente, 9 torneos de profesionales, muchos años y haciendo muchas cosas, que es el Diego que la gente no vio, pero que conoció luego. Y qué bueno la corrección, ¿no? Porque claro, uno tiene al Diego profesional, claro, ¿no? Claro. El 76 en adelante. Es más, cuenta la leyenda que él iba a debutar en primera en el 75, siendo una criatura. Sí, hay varias historias que yo intenté reflejar en el libro. Después hablé con un historiador de Argentinos que, por ejemplo, hay una que habla del día que River sale campeón después de 18 años, que está lo de la huelga de jugadores, y se juega ese último partido, justamente River con Argentinos Juniors en la cancha de Vélez. Algunos decían, incluso el Bicho Pellerano, cuando vino a una de las presentaciones del libro, fue el primer capitán que tuvo Diego en Argentinos Juniors, un tipo que lo cuidó muchísimo. Decía, como en su momento yo tenía la historia como que Diego podía pertenecer a ese grupo de juveniles que iba a jugar con el otro grupo de juveniles que era de River, y después me desestimaran la historia diciendo que no,
que igualmente había como 2 micros donde estaban algunos ahí agazapados, ¿viste? Bueno, era un tema de laburantes también, por eso estaba la huelga, era bastante pesado, como para que si alguno que iba a jugar ese partido de reserva se echaba para atrás y como que lo obligaban a jugar, pero como que Diego no era tenido en cuenta para jugar en ese partido. Sí ingresó al entretiempo a hacer jueguitos, eso sí fue realidad. Hace un tiempo, las charlas de vestuario de Avila Cancha, estuvo Juan Carlos Marenda. Juan Carlos Marenda, el Toti. El Toti Marenda. Y contaba que siempre le sorprendió esa criaturita, ese morochito chiquitito de 8 o 9 años que ingresaba al vestuario de caradura a escuchar la charla técnica de la primera. Y que siempre le sorprendió ese Maradona criatura, claro, ¿no? Y su control con la pelota. Y uno comienza ahí a transitar un vínculo, ¿no? Que es el vínculo de un club de barrio. Porque Argentinos Juniors, y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, es el club de un barrio, del barrio La Paternal, si bien se codeó con glorias enormes en Tokio, en aquella final con la Juventus, y es el semillero del mundo, y nadie le puede quitar ese rótulo. Digo, ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de una criatura suburbana, ese Diego Armando Maradona de Fiorito, con un club de barrio, es algo que siempre me generó mucha intriga, ¿no? Porque no es el choque de dos culturas, sino la integración más profunda de dos culturas. Y que Diego se sintió muy cómodo con ese salto de Fiorito a La Paternal. Sí, bueno, Diego estuvo bien cuidado, justamente te lo comentaba antes de iniciar la charla con Francis Cornejo, que obviamente Francis siempre dijo, yo no fui el descubridor, a mí Diego me llegó y me cayó, le pudo haber caído a cualquiera, pero él sí fue, y eso uno lo valora muchísimo, porque fue una persona que fue como su segundo padre y lo cuidó muchísimo, y sobre todo se hizo bastante cargo del tema de la salud de Diego, sabiendo de dónde venía Diego, con todas las falencias que podía tener un pibe que venía de la villa, con un montón de cosas que le faltaban, y de repente se encontraba, bueno, en ese ámbito deportivo, de competencia, de ir armando a un futuro jugador de fútbol, aunque sean niños, pero bueno, esa es la tarea que tienen los que están encomendados en el trabajo de las infantiles y de las juveniles. Y Francis Cornejo, bueno, además de amar al club, como pocos, digamos, o como la gran mayoría, pero él siempre decía, mi amor es mi vieja y Argentinos Juniors. Era un tipo que hacía todo por Argentinos, incluso cuando lo fueron a buscar de River con edad de juvenil, que ahí también tiene que ver la tarea del papá, de don Diego, que le dijo no a River para que Diego siguiera jugando en Argentinos Juniors. Bueno, Francis y Yayo Trota, que era su gran ladero, lo cuidaron muchísimo a Diego. Nunca sabemos qué hubiese pasado si hubiese caído en otro lado, Diego. Por suerte y por cómo se dieron las cosas, cayó en Argentinos Juniors, y yo me atrevo a afirmar siempre, y esto para mí es indiscutible, Diego Armando Maradona, Pelusa, como lo llamamos cariñosamente los hinchas de Argentinos Juniors, es el único futbolista en la historia del fútbol mundial que le cambió radicalmente la vida a un club. Es mucho más que un ídolo para Argentinos Juniors. El club, si bien el club va a seguir siendo club, en este caso con el nombre de Asociación Atlética, porque así lo decidieron quienes lo fundaron, y eso lo hace un poquito diferente al resto de los clubes, ya en el nombre nomás, allá por el año 1904, aquellos anarquistas y socialistas del barrio de Villa Crespo, que es donde nació Argentinos, luego se mudó a La Paternal. Pero esa cosa diferente de club de barrio hace que Diego Maradona le haya cambiado la vida radicalmente al club. No se la cambió Pelé al Santos de Brasil, no se la cambió Messi al Barcelona, ni Cristiano Ronaldo al Manchester United, ni más atrás en el tiempo, no sé, el Charro Moreno a River, o Erico a Independiente, el que fuera. Maradona sí le cambió la vida institucional a un club de barrio que nunca va a dejar de ser un club de barrio, y con orgullo los hinchas dicen que es el club de barrio más grande del mundo. Pero hubo algo que hay un quiebre en la vida, hay un antes y un después del Maradona en Argentinos Juniors, y por suerte, más allá de los subes y bajas que tuvo la historia de Argentinos después de Maradona, cambió para siempre y para bien la historia. Y la vida de Diego cambió también. Totalmente. Con Argentinos Juniors. Y eso también vale remarcarlo, porque desde aquí de Avila Cancha siempre preponderamos el rol de los clubes. Totalmente, sí. Cumplió un sueño, el pibe de la villa, cuando sale de ese lugar, que obviamente era incómodo, porque una vez escuché a alguien decir que Diego tuvo una pobreza digna, y yo interiormente digo, no existe la pobreza digna, no hay dignidad en la pobreza.
No hay dignidad en la pobreza. No es la palabra indicada para definir si es digno o indigno. Es indigno en realidad, no hay dignidad en la pobreza. Y ese Diego que soñaba a través del fútbol poder cumplir su sueño de regalarle la casa a sus viejos y de sacarlo de ese lugar, lo cumplió con Argentinos. Entonces, más allá que después hayamos visto al Diego revolear una camiseta en la cancha de Boca y demostrar su amor al club del cual es hincha, lo cual me parece perfecto, y en mi caso particular nunca tuve nada para decir al respecto, al contrario, es un hincha más. Diego nunca se olvidó del club desde ese lugar, porque sabe lo que le dio el club y siempre lo tuvo en cuenta. Más allá que uno a veces desea, o algunos hinchas desean que siempre se hable, en el caso de Maradona, que saque la camiseta. Eso es un poco vender humo. Si eres hincha de Boca, es hincha de Boca y está todo perfecto. Si hubiese sido hincha de otro club, también. Pero él nunca se olvidó de esas cosas que logró de pibe, de ese sueño que tuvo, ¿no? De decir, bueno, darle la casa a mis viejos y después poder jugar un mundial. Y toda esa carrera, todo ese inicio tiene que ver con ese Diego de Argentinos. Ahora, qué increíble que Diego de tan chiquito estuviera tan empapado de fútbol, porque si uno lo piensa, amén de lo que sabía, me refiero con la pelota en los pies, ya a los 9 años estaba dentro de un vestuario. O sea, la vida de Diego y esto que hablaba de la pobreza, un poco también lo rescató que siempre lo cuenta Diego, de su dificultad para que todos coman en la casa, y esto decía de la pobreza digna. ¿Cómo era ese Diego con sus compañeros? ¿Cómo llevaba esa alegría de la pelota en los pies? ¿Cómo la trasladaba a sus compañeros de los cebollitas? Y Diego siempre fue muy generoso, ¿no? Nunca se olvidó de eso, lo fue durante toda su vida, y creo que a medida que fue creciendo y que fue teniendo mucha más fama e incluso mucho más ingreso económico, lo demostró más. Lo dicen los compañeros que lo tuvieron en cualquier equipo, ¿no? Nunca escuché quejas de un compañero, pero nunca escuché a alguien hablar mal, de hablar de un Diego como un mal compañero. Al contrario, fue un tipo súper generoso, sobre todo con aquellos que también venían de lugares como él, y nunca se olvidó de eso. Hay millones de anécdotas y vamos a seguir encontrando un montón de cosas que fueron como quedándose medio ocultas en el tiempo, porque la gente por ahí no lo contaba antes, de gente conocida y de gente no conocida. A mí me gusta contar la anécdota de Nora Vega, cuando en el año 79 a Diego le dan un Olimpia, y él la cruza en esa reunión. Ella medio que lo reta, porque no dejaba de ser un pibito, diciéndole, anda a tu mesa, que te van a retar, viste, como, no, la gente que está ahí no me gusta, vengo a hablar con vos, ¿cómo estás? Te conozco. Y ella le cuenta una problemática que tenía para hacer, creo que, una competencia en Berlín con una compañera, y no tenían guita, digamos. Estamos hablando del año 79, una economía bastante complicada en Argentina, sobre todo para deportes más amateurs. Y él nada, muy por lo bajo le dijo, bueno, mañana tenés un cheque, no digas nada y tenés dinero a disposición, y se pudieron comprar los patines que necesitaban y demás. Ese Diego estuvo en esa etapa de Argentinos y estuvo en todas las etapas. Después tengo un amigo que la mamá lo iba a cuidar a él, que estaba internado en una clínica en Devoto, chicos que estaban bastante mal, la época que Diego vivía en Devoto. Y la mamá laburaba todo el día, 2-3 horas, 2-3 trabajos, llegaba hecha bolsa a verlo y a cuidar al nene a la clínica, y se encontró una noche con que vinieron las enfermeras y le dijeron, bueno, venga a cenar. No, si la cena es para los chicos, decía. No, él quiere que cenen las mamás de todos los nenes que están internados acá. Ese Diego que también ayudaba a la gente que no conocía, ¿no? No había ningún famoso, no había ningún compañero de él. Y él, enterado de los chicos que estaban en una situación bastante compleja, bueno, le garpaba de su bolsillo la comida a los padres que estaban laburando todo el día y que no tenían que comer cuando llegaban a visitar a sus hijos. Entonces, esa cosa es hermosa de Diego. A uno lo emociona muchísimo, obviamente, porque pasó y sucedió siempre. Por eso uno lo rescata y lo cuenta con mucho amor, ¿no? Que también es una de las cosas que Diego nos dejó bien marcados, el amor. Sí, aparte con 19 años, digo, lo que contaba. Sí, claro, de Nora Vega, claro, sí, 18, 19 años. Y decir, mirá, loco, me hago cargo de claro, esto. Totalmente. Demuestra que Diego siempre tuvo una personalidad imponente, ¿no? Porque no le preguntó a nadie. No, absolutamente a nadie. Y la conocía a Nora Vega, o sea, también era alguien que estaba como que
obviamente de otra galaxia, porque viste tener un montón de información a esa edad donde no existían las redes sociales, nada, encontrarte con una deportista argentina, ya ahí empieza a demostrar también su amor por el deporte argentino. Diego amaba todos los deportistas argentinos, era el tipo que los recontrabancó a todos, de donde fueran, donde compitieran. El tipo, seguimos encontrando a algunos deportistas que alguna vez recibieron un llamado de Diego y nunca se lo habían cruzado en su vida. Y atendían como, viste, como diciendo, pero ¿quién es Diego? Me están cargando, ¿quién es un amigo? No, soy Diego, dale para adelante, que vas a salir campeón, que vas a ganar esto, yo te apoyo desde acá, ¿qué necesitas? Esas cosas son hermosas, de un tipo obviamente de otra galaxia. ¿Te emocionás realmente hablando de Diego? Muchísimo. ¿Te emocionás, pero...? Sí. O sea... Me permite emocionarme. Es muy grato, muy grato. Todos nos emocionamos con Diego. Sí. Es muy grato. A ver, acá tengo Dioses Argentinos, de la paternal al mundo, y a quienes nos encanta la historia del fútbol argentino, investigamos, bien sabemos que la etapa de Diego en Argentinos tiene características que la hacen llamativa. Por ejemplo, tenemos acceso a poco material televisivo, por distintas razones, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, ese material está en manos de privados, que no lo sueltan a menos que sea por mucho dinero. Sí. Después hay otra realidad, que llevan pocas cámaras a los partidos, entonces nos encontramos, por ejemplo, con algunos goles épicos de Maradona. Algunos me han hablado, por ejemplo, en cancha Atlanta, contra Talleres de Córdoba, donde se gambeteó a todo el mundo. ¿Habrá sido cierto, no? Por suerte luego aparecen imágenes, ¿no? Un gol en Colombia hace un tiempo, Deportivo Pereira, donde se gambeteó a todos, sí, ¿no? Aparecen algunos títulos del gráfico, por ejemplo, una tarde que Argentino le hace 6 goles a San Lorenzo de Mar del Plata. El día de los 99, 100 y 101 goles de Diego, que mete un triplete. Donde la crónica es, este pibe no existe, es de otra galaxia, sí. ¿no? ¿Cómo fue, no, la investigación de este libro, ¿no? Justamente esta cuestión de bucear en la historia, ¿no? Y armar al Diego de Argentinos Juniors, o reencontrarse, mejor dicho, con el Diego de Argentinos Juniors. Sí, en lo personal tengo 2 etapas, digamos. Yo desde pibe tuve una locura muy linda, muy hermosa, que también tiene que ver con Diego. Yo nací en la paternal, a 6 cuadras de la cancha de Argentinos. Mis viejos eran hinchas de Argentinos, iban siempre a la cancha. Y lo cuento también en el libro. Mi vieja, lo cuento con mucha felicidad, ¿no? Mi vieja me hizo upa para verlo debutar, porque íbamos siempre a ver Argentinos Juniors. Yo tenía 3 años nada más. Y en el año 79, justo el 15 de agosto del 79, a mis viejos los desalojan del departamento de la paternal y nos terminamos mudando a San Fernando. 15 de agosto del 79 se cumplían 75 años del aniversario del club. Ese día se jugó un partido que tuvo muchos famosos, digamos, porque Argentinos se enfrentó a Talleres de Córdoba, que era el gran equipo y sensación de esos momentos, y en Argentinos jugaron de invitados, se jugó en la cancha de Vélez, el Loco Gatti, Bocini, Quique Wolf y Maradona como las grandes figuras. Terminó 5-4. Como anecdótico el partido, Bocini hizo un gol con la camiseta de Argentinos que lo aplaudió todo el estadio. Hermoso. Y cuando nos mudamos a la paternal nace un poco mi pasión por el periodismo. Yo siempre digo que Diego fue mi amigo imaginario desde la infancia. Él era un pibe con 15, 16 años que iba a jugar a la pelota los fines de semana a la cancha de cual yo era hincha, y yo en la semana me ponía el guardapolvo para ir al jardín cuando vivía en la paternal y cuando empezaba a hacer la primaria en San Fernando. Y mis viejos no eran de regalarme muchas cosas, eran una familia de clase media hasta ahí, lo mínimo indispensable. Nunca me faltó nada, por suerte. Me dieron las herramientas necesarias para crecer y tratar de desarrollarme. Después cada uno cuando crece elige los caminos de la vida, ¿no? Para un lado o para el otro. Pero en esa época de chico yo coleccionaba figuritas, compraba las figuritas de la época de fútbol, tenía todos los equipos armaditos. Mi vieja me decía siempre si me compraba el álbum para pegarla, yo le decía que no, porque yo jugaba con las figuritas. Entonces me había armado una cancha de madera, la había pintado de verde, le había puesto con témpera las áreas blancas, arquitos de madera con una cancha de ferro, con red, todo, y armaba partidos. Y lo que siempre le pedía a mi mamá era que me comprara cuadernos cuadriculados, porque yo era una especie de la AFA. Te estoy hablando, tenía 6 años, una locura hermosa. Queda tranquilo que nos entendemos. Por eso, nos entendemos. Entonces, ¿qué hacía con los cuadernos cuadriculados? Yo armaba el fixture y armaba campeonatos y relataba los partidos. Aparte de jugarlo, armaba una pelotita de papel y jugaba, hacía que se enfrentaban los equipos, y jugaba a Newell's Old Boys contra Rosario Central, salían 3-3, salían de la cancha, anotaba 3-3, quién hicieron los goles, y armaba el campeonato, las tablas de posiciones. Era la Solo Fútbol, la AFA, era todo junto. Y el campeón era Argentinos Juniors. Siempre, y Maradona hacía 100 goles, hacía de todo.
Entonces, esa pasión que me llevó a esa época hizo que después empezara a coleccionar de alguna manera o investigar sobre la historia del club de Argentinos. Y después, en la década del 90, yo tuve una etapa donde durante 10 años fui la voz del estadio de Argentinos Juniors, colaborando con prensa y relaciones públicas. Y ahí hice la propuesta, lamentablemente por un tema económico no se dio, de escribir el primer libro, porque hasta ahí no existía, de la historia del club. Y yo tenía lo que era estadística, intenté buscar y bucear y conseguir información hasta esa época de todos los años. Ni hablar cuando me encontré con el libro de Ramírez, que tenía toda la historia del profesionalismo. Después, bueno, me costó un poco más encontrar la parte amateur y demás, pero bueno, tenía mucha estadística, que me quedó ahí guardada. Obviamente, de la época de Maradona tenía todos los partidos que había jugado Diego, con todas las estadísticas en detalle. Y quedó. Y la otra etapa fue justamente el 22 de junio del 2021, 35 aniversario de los goles de Maradona a Inglaterra. Diego había fallecido unos meses antes, fines de 2020. Yo había llevado el día que Diego pasa a la eternidad, como me gusta decir a mí, una bandera que me acompañó en un viaje a Europa de Argentina, con un logo de una banda. Yo soy cantante de una banda de heavy metal. Tengo otra historia también por ese lado. Pero bueno, la dejé porque en ese viaje que hice a Europa, después que me despidieron en Diario Crónica, donde laburé 10 años en el 2016, tengo un par de historias maradonianas muy lindas y muy emotivas, que las llevé a un libro que se llama La Brújula Heavy, que fue el primer libro que escribí, de manera independiente, autogestionada. Ese libro estaba en imprenta entre julio y agosto del 2021. Junio y julio, perdón, del 2021. Ese día, 22 de junio, con una amiga me acompañó al Estadio de Argentinos porque le pedí para ir al santuario, que no lo conocía, el nuevo santuario que habían hecho debajo de la tribuna en Boyacá. Entonces fuimos y me encuentro con que había mucha prensa porque estaban cubriendo algo que yo desconocía que iba a pasar. Entonces, hablando con un muchacho camarógrafo de Agencia F de España, me dice, no, porque se va a reunir la gente acá en la cancha de Boca, bueno, a las 4:10 de la tarde, que es el horario del gol de Maradona a Inglaterra. Van a gritar el gol, acá van a pasar por altoparlantes el relato de Víctor Hugo. Bueno, yo había ido a ver el santuario, me encontré con toda esa situación y en un momento sale un muchacho de ahí del santuario. Yo estaba con un camperón de Argentinos y me dice, vení, pasá, que vos sos hincha de Argentinos, metete dentro de la cancha, quédate dentro de la cancha, que van a pasar el gol de Víctor Hugo. Y yo me encontré con esa situación y cuando ingreso al estadio, que ingresé por el córner de Juan Agustín García de Boyacá, ingresé por ese córner, me encuentro con el Maradona inflado, que es por donde salen la manga, claro, donde salen los jugadores, y nada, y me quebré y empecé a sentir cosas que decís, acá hay algo, hay una señal. Yo lo sentí así, es una señal de Diego, y lo primero que se me cruzó por la cabeza, digo, tengo que escribir la historia de Diego en Argentinos. No salió nunca nada de Diego de Argentinos. Y eso fue en junio del 2021 y en diciembre salió Dioses Argentinos. Hernán Russo Siseskin, que nos está acompañando hoy en Avila Cancha. Esta historia tan intensa, tan pasional, tan futbolera, tan futbolera. Maradoniana, tan maradoniana, totalmente. Por supuesto, ¿no? De este Dioses Argentinos. 5 de la tarde, 11 grados 9 la temperatura. Está Julián Pelliza en la operación técnica. Nos vamos a la tanda y seguimos hablando de Diego, de Argentinos Juniors, en esta tarde de Avila Cancha. 11 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Continuamos acá en el aire de la gráfica. Hoy con este Dioses Argentinos, la obra de Hernán Russo Siseskin, periodista, voz del estadio, o ex voz del estadio de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, que escribió el libro necesario, el libro que la patria maradoniana estaba esperando, el libro que lo vincula a Diego directamente con la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Y me quedé pensando en esa etapa de Diego en Argentinos, ¿no? La cantidad de amistosos, porque era sideral. Argentino se presentaba en cualquier lugar, sí, y en cualquier día de la semana, y eso que había fecha el domingo y había que presentarse. Y otro tema, a ver, y ayudanos con esto, porque ya estuve chusmeando que está en el libro. Digo, los grandes goles que son parte de una tradición oral, sí, pero claro, al no tener un registro televisivo, digo, ¿confiamos en lo que nos dijo el tío Beto o no confiamos? ¿Confiamos en lo que nos dijo aquel hincha con tantos años de tablón o no confiamos? Digo, aquel Diego de Argentinos Juniors convirtió esos golazos siderales que en algunos casos, como en el 5-3 frente a Boca en cancha de Vélez, van a quedar para el recuerdo y la historia, claro, para siempre. O esos 4 goles al Loco Gatti
son 4 de los tantísimos grandes goles que metió Diego con la camiseta de Argentinos. Sí, hubo mejores que esos 4 goles que le hizo a Gatti. Es chamullo, No, Pero no lo digo yo. Es chamullo. Mirá, te lo va a decir él. Cuando uno habla con distintas personas que no se conocen entre sí y te hacen el mismo relato, no es magia, digamos, no están inventando. Cuando hablamos del primer gran gol que hizo Diego Armando Maradona, que fue en su partido número 25 recién, allá por el año 77, en Parque Patricios, en la cancha Huracán. 3-1. 3-0, me parece. Diego hizo 2 goles. Ahora tenemos el libro acá, ahora lo vemos. Ahora chusmeamos, dale. El arquero de Huracán era arquero de la selección argentina, que era Chocolate Baley, y el número 3 de Huracán en ese momento era capitán de la selección argentina, que era Jorge Carrascosa. Los nombro porque son los últimos protagonistas que tienen que ver con ese legendario, mítico, y que se hizo leyenda, fantástico primer gol de Diego Maradona, que para mí, después analizando todo, creo que si no es el mejor, está ahí. Pero ¿cómo fue el gol? Fue muy parecida la jugada a la que hace Diego contra Inglaterra en México 86, pero en el otro sector del campo de juego. Diego contra Inglaterra, en el famoso gol del siglo, arranca por la derecha. Como bien dice Víctor Hugo Morales, ¿no? Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. En este caso, y después hubo un croquis que dibujó el compañero de Diego, el número 6, Carlos Milani, que lo hizo para el diario La Nación, que dibujó en un croquis cómo fue Diego dejando rivales en el camino. Diego arranca desde atrás de mitad de campo, por la izquierda, no sé con quién tira una pared, un pase, recibe la pelota y empezó a dejar jugadores de Huracán en el camino. Cuando llega al área, entrando medio en el vértice, en diagonal al área, le sale Chocolate Baley desesperado para sacarle la pelota. Diego se la pisa y lo empezó a arrastrar, como que lo hacía gatear a Baley. Baley como que le iba tirando manotazos para sacársela y no se la podía sacar. Diego ya tenía para definir el arco libre y no definía, y como que lo hizo levantarse a Baley de nuevo, volver a tirársela encima, y Diego le volvió a pisar la pelota. Cuando Diego avanza prácticamente en mitad de arco, lo cierra Carrascosa, Carrascosa jugaba de 3 como lateral izquierdo, lo viene a cerrar y se le pone como arquero Carrascosa, se le para adelante para cerrarle un ángulo, pero comete el error, uno dice, porque obviamente era jugador, de dejar un poquito las piernas abiertas. Y Diego no le pega un puntazo o se la pone contra un palo, no, lo miró, hizo tic y le metió el gol de caño. Entonces Diego, además de haber dejado atrás, creo que 6 jugadores de Huracán, haber gambeteado al arquero, haberlo hecho arrastrar al arquero de la selección argentina, uno de los arqueros que era en ese momento, junto al Pato Filión, después define de esa manera. Lo aplaudió todo el estadio. Y el árbitro, que si no me equivoco creo que fue Teodoro Nitti, sí señor, lo saluda y no reanudó el juego hasta que la gente dejó de aplaudir. Lo aplaudió toda la cancha, los hinchas de Huracán inclusive, y los de Argentinos que estaban en ese momento. Uno lamenta que claro que no esté. Hay una filmación en muy mal estado de lo último nomás en YouTube, que se ve muy borroso en blanco y negro, pero fue real. Hay un mito que yo no sé si es real, vos no lo vas a decir, Hernán, en el cual, claro, había muchos hinchas de diversos clubes, sí, huérfanos de fútbol, que los domingos iban a ver al Argentino Junior de Maradona, como una cuestión de, mira, soy hincha de Boca, soy hincha de Racing, pero yo quiero ver a estos pibes y sobre todo quiero ver a ese número 10. Sí. ¿Es cierto eso? Es cierto, mira, Pablo Yonto, que escribió el prólogo, cuenta justamente en el prólogo que un compañero de él trabajaba en esa época en Diario Clarín, un compañero gráfico, que era fanático de Banfield, le contaba que iba a ver a Maradona a Argentinos. Entonces empezás a encontrar esas cosas, ¿no? De aquellos. Yo también tengo amigos mucho más grandes que yo, que vivieron más esa época, de hinchas de otros clubes que lo iban a ver a Diego. Y Pablo Yonto también hace una reflexión muy linda de esa época, porque uno nunca debe olvidarse de estas cosas, ¿no? Yo siempre lo rescato en estas charlas, que tengo la posibilidad, que el libro en su primera página, además del agradecimiento a mi vieja, Maradona, también está dedicado en memoria de los 7 hinchas de Argentinos Juniors detenidos y desaparecidos en la última dictadura. Y eso refleja un poco lo que fue el Maradona profesional de Argentinos Juniors, porque Diego debuta en el año 76, un año obviamente donde sabemos lo que sucedió en la Argentina, una dictadura siniestra, sanguinaria, de lo peor que nos pudo haber pasado.
Y Diego fue una persona que a través del fútbol le daba felicidad a la gente. Y esa gente iba a buscar esa felicidad, no importara la camiseta de quién era hincha, sino que se divertía viéndolo a Diego jugar al fútbol. A veces te tocaba recibirte en tu estadio cuando Argentinos era visitante, pero muchos otros iban a la cancha de Argentinos o en la cancha de Atlanta porque ya necesitaba mayor capacidad, porque tenía que ver con eso, jugar en la cancha de Atlanta, Ferro, Vélez, donde ese Maradona de Argentinos también hacía de local en esas canchas porque empezaba a ir más gente de lo normal para el Argentinos Juniors de esa época. Entonces, no es tanto mito. Sí podemos hablar del mito del día del debut, porque hay millones de personas que dicen que estuvieron ese día en la cancha, y la cancha de Argentinos sabemos la dimensión que tenía en esa época. No entrábamos todos, sí, dicen que todos estuvieron ahí, pero que hubo mucha gente, sí hubo mucha gente. ¿Fue un mito real? ¿Le tiró el caño a Cabrera? Sí, fue una realidad. Lo que fue mito que se dijo durante mucho tiempo que fue la primer pelota que tocó, y Diego fue el encargado de contar que no fue la primer pelota que tocó. Dice, yo apenas entré me ahogué, contaba. Digo, no me acuerdo en qué entrevista lo dijo, pero lo dijo. Yo entré, me ahogué, la desesperación, la ansiedad por jugar, no fue la primera. Me tocó unos minutos adaptarme y en cuanto tuve una, le tiré el caño a Cabrera. Lo que sí es otra realidad y no mito es que este partido del debut de Diego fue un día miércoles. Diego ingresó en el segundo tiempo por Giacobetti con la camiseta 16. La 15 fue la de sus primeros 2 goles en Primera División. En Mar del Plata. En Mar del Plata. El partido del debut de Diego es el día miércoles. El día domingo juega por primera vez como titular en Rosario frente a Newell's. Y esto sí es una realidad que los compañeros le dijeron a Diego: Newell's, cuando nosotros sacamos del medio, es un equipo que nos viene a apretar. Nosotros te vamos a dar la pelota a vos, le dijeron a Diego. Cuando el que te va a venir a apretar es el Tolo Gallego. Cuando venga el Tolo a apretarte, vos le tirás un caño. Y eso hizo Diego. Entonces, en ese partido, la primera pelota que recibe Diego y su primera jugada contra Newell's en Rosario fue tirarle un caño al Tolo Gallego. Qué bárbaro, ¿no? Hablando con gente de Newell's, justamente. Este vínculo también muy particular. Muy particular. Hay mucha historia del argentino de Maradona, ya con Diego también, ¿eh? No, porque Diego, por ejemplo, su partido número 6 en Argentinos Juniors lo cumple contra Newell's. Hay datos curiosos de argentinos, Newell's, Maradona. Cuentan que Diego entrenaba en la Paternal con una camiseta de Newell's. Sí, que era de Mario Sanabria, que se le había pedido a un pibe amigo, se había hecho alcanza pelota. Entonces lo cuenta Juan Carlos Montes también, que lo tuvo muy poquito. Otra gran curiosidad: el técnico que lo hace debutar a Diego en Primera División lo dirigió 3 partidos. Porque mucha gente piensa que dice el técnico que lo hace debutar en Primera lo tuvo un campeonato. No, lo tuvo 3 partidos, perdidos 3 partidos, Montes con Maradona en ese Nacional 76, y Montes deja de ser el técnico. Caso muy curioso, Montes fue el primer técnico que saca por primera vez campeón a Newell's Old Boys de Rosario. Es una historia, yo hago una historia curiosa de Juan Carlos Montes, un tipo bastante afortunado también, ligado al éxito, y que también le tocó hacer debutar ni más ni menos que a Diego. Montes muchas veces contó que había dirigentes que le pedían que lo hiciera debutar antes a Diego, que lo vaya a ver. Él lo quiso llevar con tiempo también. En el campeonato anterior Argentinos peleó por no descender, entonces no era momento para hacer debutar a un pibe de 14 años y demás. Hay muchos datos curiosos. Bueno, Montes del riñón de Newell's Old Boys, también, ¿no? Que tiene que ver eso también, ¿no? La ligación con Newell's, Argentinos y Diego. Y hay una anécdota que dice, creo que fue uno de los primeros entrenamientos, que no sé si no fue el primero que lo cita Maradona. Claro, hoy vemos a los jugadores de fútbol vestidos de punta en blanco, con toda indumentaria de club, la indumentaria para entrenar, que pin que pan. En esa época no existía eso, mucho menos en Argentinos Juniors. Entonces dice que Diego le cayó con la camiseta de Newell's y pensaba que lo estaba cargando. Y le cuenta a Diego que no, que era una camiseta porque él lo idolatraba a Marito, también como le dio la trova a Pochini, ¿no? Que la había conseguido a través de un alcanza pelotas en algún partido, como que le consiguieron la camiseta a Marito Sanabria, y bueno, fue al entrenamiento con la camiseta de Newell's. Este Diego de Argentinos Juniors, que es el Diego que menos se sabe, que hizo goleador a Bartolo Álvarez, sí, que le permitió, que él fue 4 veces goleador. 5 récord actual aún vigente, que no creo que por cómo se juega el fútbol hoy en día, no creo que vuelva a ser. Superó al Nene Sanfilippo. Al Nene Sanfilippo, sí. Y ese Diego que era un espectáculo dentro del espectáculo, ¿no? Sí, que es el fútbol. A ver, nos metemos en 1980. Sí. Porque Diego ya era conocido en todo el mundo luego del Mundial Juvenil en Japón. Era jugador de la selección argentina campeona del mundo. En 1980 casi mete el gol histórico en Wembley. Estuvo a nada.
Pero claro, Argentinos Juniors pelea tanto el Metropolitano como el Nacional. Sí, sí. ¿Y cómo vive Argentinos Juniors la idea de, mirá, se nos va Diego, ya no lo vamos a poder aguantar a Diego acá en la Paternal? ¿Cómo vivió Argentinos Juniors esta cuestión del ídolo que indefectiblemente se iba a ir? Por el lado del hincha, obviamente con esa tristeza de que se te va la joya más preciada. Por el lado de la economía del club, era realmente, hoy viéndolo con el tiempo, era realmente un alivio. Argentinos estaba endeudado, tenía que sacar el crédito, pagarle el sueldo a Maradona era muy alto, por eso la cantidad de partidos amistosos que se juega, sobre todo en esa época, 79-80, donde Argentinos, no sé si tenía que ir a jugar a Tucumán un partido, terminaba jugando un amistoso en alguna provincia cercana, o bueno, hacía giras en el medio del campeonato, ¿no? Incluso después de jugar el famoso partido con Boca, el 5-3, el día de los 4 goles a Gatti, Argentinos sale de gira a Norteamérica, juega 3 partidos contra 3 equipos mexicanos, vuelve a jugar con Huracán a la fecha siguiente. Todo eso era para recaudar, obviamente para solventar lo que era el gasto, que imagínate lo que era para Argentinos Juniors, que obviamente era un gasto sideral, algo que no sucedía normalmente en las arcas del club. Más allá que las recaudaciones eran importantes en ese momento, porque era el ingreso importante del club, obviamente no alcanzaba. Y Diego, desconozco si el contrato de él, no creo que sea en dólares en ese momento, pero era muy alto, y Argentinos estaba endeudado. Argentinos sale ganador y bueno, capaz que después lo hablamos en la época de Seba Boca, ¿no? Pero sale muy, muy favorecido por ese contrato que se termina haciendo a préstamo a Boca. Pero eso lo hablamos después, nos quedamos en el año 80. En ese equipo de Argentinos que empezó a pelear campeonato. Si bien el torneo metropolitano River lo gana con holgura porque sale campeón varias fechas antes, Argentinos fue protagonista. Lo que le sucede al Argentinos de Maradona, y acá sí tiene que ver con el equipo en sí, es que claro, cuando el flaco Menotti decía que de alguna manera prohibía que Diego se presente en algunos partidos, Argentinos fue... no fue favorecido. No, fue perjudicado. El Nacional 80, claro, que termina el Nacional jugando. Del 80 sobre todo, porque Argentinos clasifica en ese partido contra Boca, el 5-3, 2 fechas antes, a la próxima fase, y debería de haber jugado los octavos de final contra Racing de Córdoba. Y Menotti dice que Diego ya no juegue más porque tenía que quedar concentrado para el mundialito que se iba a jugar 2 meses después en Uruguay, que se jugó por única vez en enero del 81, que eran los campeones de la Copa del Mundo. Jugó Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, Italia, y vino, creo, Inglaterra no vino, Holanda de invitado. Inglaterra no vino. Y claro, le sacaron a la joya del equipo, a Maradona, Argentinos Juniors, que estaba ya más que en su mejor momento, porque lo que fue el 79 y el 80 de Argentinos con Diego fue 4 veces goleador de los 4 torneos del fútbol argentino. ¿Por qué se lo vende Argentinos a Boca y no a River? Y ahí tiene que ver, creo que tuvo que ver la decisión de Diego. Si Diego tenía personalidad cuando tenía 10 años, imagínate en el momento de ir a jugar a uno u otro club. Creo que hizo la gran jugada de prensa, de marketing, de alguna manera. Yo creo, y no lo puedo afirmar porque no formé parte, ¿no? Pero para mí nunca iba a jugar Diego en River. Nunca. Hizo la jugada para ir a jugar al club en el que quería jugar, de la manera, y destrabar un poco la situación, también esa situación que tiene que ver con lo que se vivía en el país, la situación económica, donde los clubes no tenían guita, porque salió, el año pasado un escritor uruguayo, Sebastián Chistadini, que me gusta mencionarlo porque escribió un libro que se llama Los Digos que no fueron, que son las historias de todos aquellos clubes que quisieron contratar a Maradona y no pudieron. Y en la época de Argentinos hubo un montón de equipos, sobre todo de acá del país, que decían: yo quiero comprar a Maradona. Independiente, Central, Vélez, hasta el Deportivo Español. Loma Negra. Loma Negra, River, Boca en su momento. Y cuando tenían que venir como quien dice, a ponerla arriba de la mesa, no la tenían. Boca mismo no lo pudo comprar porque tenía la intención y tenía la opción de compra. Y no lo pudo comprar porque se le fueron los que tenían que poner la plata. Por eso va a préstamo y después termina siendo vendido al Barcelona de España. Y ahí lo que te decía antes, que Argentino sale muy favorecido. ¿Por qué? Porque en la negociación Boca se hace cargo de la deuda que tenía Argentinos Juniors. Boca le paga creo que $3 millones a Argentinos por el préstamo con opción a compra. Se hace cargo de esa deuda
Y además le paga Boca a los jugadores que no querían ir de Boca Argentinos. O sea, Boca desenvolvió un montón de guita de Argentinos. No, Argentinos recibió. Y encima después aparece la venta al Barcelona. Vuelve a recibir otra carretada de plata, de dólares. Ahí sí estamos hablando de dólares. En los inicios de los 80, con una crisis económica argentina terrible, otro país. donde aparte también empieza a cambiar el fútbol argentino con Grondona a la cabeza como presidente, que también tiene que ver. Le descendió San Lorenzo de Almagro en el año 81, el primer club grande. Le desciende Racing Club, que inventan los promedios para salvar a River, Boca en esos momentos que venían medio de vaca flaca con el tema de los campeonatos. Se le va a Racing. E inventa, porque fue Grondona el que inventó el tema de cortar los campeonatos para tener el mercado europeo, que hasta ese momento no iban muchos jugadores a jugar a Europa, principio de los 80, eran muy poquitos. Entonces Grondona hace el cambio, empezar a jugar los torneos de mitad del 85 al 86, ¿no? Viene el cambio ahí. El último torneo metropolitano, curiosamente que ganó Argentinos Juniors, fue el del 84. El último torneo nacional de los viejos nacionales se gana en el 85, lo gana Argentinos. Y el primer torneo de primera división, que se tendría que haber jugado de marzo a diciembre en 85, cambia el formato, se empieza a jugar mitad del 85 a mitad del 86. Todo eso también tiene que ver con el tema de tratar de generar ingresos económicos para los clubes, porque no tenían plata. No, explicar el fútbol de los 80 con difícil, ojos actuales sí, es muy difícil. Es muy complejo. Hernán, la última, te agradecemos un montón. Súper agradecido por la charla. Tu visita, tu emoción, tu libro, libro, este Dioses Argentinos. ¿Tenés una foto? Sí. ¿Tenés una foto? Contarle a la gente, no nos olvidemos que va a quedar un libro para sorteo. Ahí lo mostramos en la cámara. Después lo promocionan ustedes, pero obviamente por como gentileza. Sí, acá está la foto. Hay una foto a la cámara 1. Hay una foto de un gol de Diego que saca la lengua, ¿no? En cancha de Ferrocarril Oeste. Algo muy típico del Diego de Argentinos, que después fue perdiendo con el tiempo, ¿eh? La lengüita fue. La lengua fue. Un gol a Platense. Contanos un poco la historia de esta foto. Bueno, la historia de esta foto, como les había contado al comienzo, mis viejos, yo nací en el barrio La Paternal, mi viejo en esa década del 70 colaboraba un poco en Prensa y Relaciones Públicas de Argentinos Juniors, a veces le tocaba ser planillero, estaba ahí metido un poquito, dando una mano. Y en esa época de Maradona siempre recordamos que, bueno, yo era chiquito y me metía en el vestuario a patear la pelota con los jugadores y muchas veces lo he hecho con Diego, cuando Diego estaba en alguna camilla, lo estaban masajeando y demás, jugaba un ratito, me metía como colado. Obviamente era época donde no existían las cámaras de fotos, mis viejos no tenían cámara, pero bueno, no hay registro de eso. Pero sí me quedó este registro de esta foto, que por qué la tenemos nosotros en casa. Esta foto se la regaló un fotógrafo a mi viejo. ¿Por qué? Porque lo descubren en esta platea de Ferro. Este día habíamos ido con mi hermana también en la cancha, mi viejo con unos amigos en la platea. Este partido se jugó en el año 79 contra Platense. Argentinos le ganó 5-1, Diego la rompió toda, hizo 2 goles, uno de tiro libre impresionante. En la foto aparece marcándolo Basura Grimoldi y el Gato Andrada, creo que es el arquero. Diego marcando uno de los goles. Y esta foto, por eso la tenemos nosotros, esta foto que acá la traje ampliada, es un registro de que yo lo vi jugar a Diego en Argentina, el registro que me quedó, que puedo decir, bueno, yo sí lo vi. Pero además tiene otra historia que es hermosa, que esto tiene que ver con la conexión maradoniana. Cuando yo publico el libro de Dioses Argentinos, que sale de imprenta en diciembre del 2021, bueno, este libro es un libro, también lo cuento, es un libro independiente, autogestionado, no tiene una editorial por medio, entonces todo se hizo como boca a boca, manejándolo por redes sociales, con la venta a la gente y demás. Y me empezaron a escribir de un montón de lugares, y me escribe un pibe hincha argentino que vive en Necochea, y empezamos a mandarnos muchos mensajes. Entonces me preguntaba cosas, le envié el libro, lo recibió, se puso muy contento, a la vez triste porque papá había fallecido en la pandemia, y me dice, mi viejo nos hizo hincha de Argentinos, lo íbamos a ver a Maradona a todos lados, lo que le hubiese gustado tener este libro a mi viejo, bueno, una cosa también muy emotiva. Y entonces me dice, che, vos que sos periodista, me dice, yo te quiero preguntar, porque mi hermano más grande entró un par de veces como mascota del equipo, y hubo un partido en la cancha de Ferro contra Platense, que él entró agarrado de la mano del número 3, que era el cordobés Minuti. Munuti era el arquero, el loco, Minuti era el número 3.
Y me dice, Diego la rompió toda, hizo 2 golazos. Y yo me acuerdo de ese partido que estuvimos, que pin, que pan. Y Javier se llama, Javier Wergifker se llama este muchacho. Y le digo, mirá, Javier, y le cuento esta historia de la foto. Le digo, mirá, lo único que tengo, y lo tengo porque aparecemos, mi familia, digamos, estamos acá, es esta foto de un partido que vos me mencionás. Y se le saqué con el celular, se la mandé. Me contestó llorando, este pibe. No jodas que está en la foto. Y me dice, no puedo creer, me dice, me alegraste la vida, me dice. Me dice, si te fijas en la baranda, el pibe que, ahí lo volvemos a mostrar acá a la cámara, este que está acá donde tengo el dedo, el pibe rubio que está pegado en la baranda con una pata afuera, soy yo. Y qué bárbaro. Y yo a este muchacho nunca lo había visto en mi vida, o sea, no lo crucé ni siendo a ver argentinos ni nada, o sea, la conexión se dio gracias al libro. Y en la foto bueno, están separados por... Separadísimos, y él es más grande que yo aparte, y bueno, estas cosas lindas, ¿no?, que tiene Diego, que nos regala. Yo siempre digo, por eso me emociono mucho, porque digo, a mí Diego fue de las personas que me hizo muy feliz, y a través del libro intenté devolver eso. Hernán, ¿dónde lo podemos conseguir el libro? A través de las redes sociales, Facebook, Hernán el Ruso, que es mi Facebook, a través del Instagram, que tengo 2. Uno es como el libro, Dios es Argentinos. El otro es La Brújula Heavy, que son los 2 Instagram que tengo. Y a través de Twitter, Hernán Ruso Z1, que es mi Twitter. Así que ahí me pueden buscar. O con el hashtag de Dioses Argentinos me va a unicar. La última, cortita acá, Leandro. Sí, lo que quieran. Nos dice, hola Carlos, pregunta para Hernán, si vio el partido en el 80 contra River, el Monumental. Sí, 2 goles de Diego. 2 goles de Diego, dice que hay uno que es impresionante, que lo deja gateando al Pato Filiol. Sí, Filiol... Dice que está buscando testigos porque no le creen que metió tamaño golazo, Diego. Bueno, ahí a Diego primero el Pato Filiol le ataja un penal. En el primer tiempo el partido iba 0-0. Después Diego le clava un golazo de tiro libre, otro de los grandes goles de tiro libre de Diego. Y después le hace un gol también donde lo deja, lo deja en el camino, lo arrastra, y después define contra un palo. Lo estaba marcando Saporiti, de jugada de 4. El sapo. El sapo. Y el Pato Filiol con todo, porque eso salió publicado en lo que fue, creo que la cobertura del gráfico, me hizo pasar de largo como un colectivo, dijo Filiol, porque Diego avanza rápido desde mitad de cancha, se escapa con su rapidez, y cuando lo encara, claro, lo batateó, digamos, a Filiol, que no sabía si salir a cruzarlo y a cortarlo, o quedarse y esperándolo, y quedó ahí a media asta, y Diego lo pasó como un poste caído, como quien dice, ¿no? Y terminó definiendo, haciendo un golazo a ese River, que después termina saliendo campeón. Hernán, gracias por tu emoción. No, por favor. Gracias por tu emoción, y gracias por Dioses Argentinos. Por favor. Ahí pasó, Hernán Russo Siseskin, Dioses Argentinos, ni más ni menos, 17 horas 35 minutos.